Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Bueno, como no hay campaña sin huesitos, esto es así, ¿eh? Antes pues se trasegaban mensajes electorales, ¿no? Y lemas, ahora no, ahora fémures y peronés. Como no hay campaña sin huesitos, hoy hemos conocido que la exhumación de Primo de Rivera se producirá el próximo 24 de abril. Así lo ha fijado el gobierno. No falla. En cuanto se avecina una campaña, se empiezan a abrir las tumbas. Van a tener que dosificar muy bien los cadáveres, porque en unos meses tendremos luego las generales y algún faccioso tiene que quedar bajo tierra para poder excitar los ánimos con una nueva superproducción de la memoria. Esta se va a rodar en Cuelgamuros y ustedes dirán, pero si Primo de Rivera es también una víctima de la guerra civil, ¿no? Y entonces tiene todo el derecho a estar ahí en el Valle de los Caídos ya, pero según la ley de memoria democrática no puede ocupar el lugar preeminente que hoy ocupa su tumba en la Basílica. Y en esto pues han contado con el acuerdo de la familia, que han dicho que van a trasladar los restos y finalmente los sacarán del Valle de los Caídos. En la exhumación es en lo que están de acuerdo, no en que se haga como un acto de campaña electoral, ¿se entiende? La verdad es que es una maniobra tan burda que se le ven las intenciones a la legua. Tanto que se vaya a ejecutar el 24 de abril como que se haya anunciado hoy, justo hoy, en el día más oprobioso para el gobierno de coalición. La Brújula, con La Torre. Bueno, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, reciban nuestra bienvenida a La Brújula, que les acompaña hasta las 11:30, 10:30 en Canarias, y luego les dejamos con los deportes y el Radio Estadio Noche de Aitor Gómez, que está especialmente emocionante estos días. Además, hoy les van a contar lo de Laporta y Ceferín, que se han visto. Les estará explicando Joan Laporta, el jefe de la UEFA, pues sus razones en esto del caso de Enríquez Negreira. Esperemos que sea un poquito más preciso, ¿no?, que lo que hizo en rueda de prensa, ¿no?, que fue una argumentación verdaderamente pueril, porque es que el Barça se está jugando en las competiciones internacionales. Así que, como no se esfuerza un poquito más Joan Laporta que para echarle la culpa a Franco, bueno, ya vemos que lo de Franco sirve para todo ya, ¿no? O sea, que echar la culpa a Franco, echar la culpa al Real Madrid, que echar la culpa, bueno, siempre a cuestiones completamente externas para explicar los 7,5 millones que le ha pagado el vicepresidente de los árbitros, bueno, pues lo va a tener difícil el Barça. Bueno, les decía que era el día más oprobioso para el gobierno de coalición. Miren, han tenido que pasar 7 meses, se han tenido que dictar un millar de rebajas a violadores y pederastas para que el PSOE se dignara a aceptar la ayuda del Partido Popular para corregir la ley más nefasta de toda la legislatura, lo que no es poco decir, ¿eh? Hicimos propuesta tras propuesta en función de las exigencias que nos iban planteando, con tal de dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista de esta Cámara. Ha ocurrido en una sesión que ha dado momentos tan significativos, por supuesto este lamento, ¿no?, de Irene Montero desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Pero luego otros momentos se podían seguir en directo sin necesidad de escuchar nada de lo que se decía en el hemiciclo, como si fuera una película de cine mudo. Se veían las caras del PSOE acomplejadísimas porque el PP tuviera que acudir en su rescate. Ni siquiera aplaudieron la votación. Había diputados del Partido Popular que trataban de animarle con las manos y aplaudan ustedes, si han ganado esta votación. No quisieron aplaudir. Las dos ministras de Podemos, Montero y Belarra, solas en la bancada del gobierno, solísimas, vestidas de morado, abrazadas como si fueran unas víctimas. En algún momento les aplaudía en la distancia Yolanda Díaz, pero en la distancia. Y luego el cuadro de votaciones. En cuanto la Cámara, la realización enfocó el cuadro de votaciones. Esto es lo más interesante. La división del gobierno en esto de la ley del solo sí es sí es tan delirante que dentro del gobierno se han dado hoy todos los tipos de votación posible. Todos.
se trata de una ley que afecta a algo tan esencial como la libertad sexual, como los derechos de las mujeres, como las garantías procesales también. Bien, pues una vicepresidenta ha votado en contra, Yolanda Díaz, como las ministras Yone Belarra e Irene Montero, que se abrazaron ahí purpuradas. Los ministros socialistas votaron con el PP a favor. Y lo más sorprendente de todo ha sido que Pedro Sánchez se ha abstenido. Ha sido una de estas ocasiones en las que Pedro Sánchez opta por sobrevolar la coyuntura, ¿no? Y asumir una postura meramente representativa, que quizás él cree que esto le libera de toda la responsabilidad sobre lo ocurrido y sobre lo que ocurrirá, o lo que seguirá ocurriendo. Pero es que es exactamente lo contrario. Para la historia quedará lo que figura en el diario de sesiones, y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, votó y celebró la ley que permitió 1 millar de rebajas a delincuentes sexuales y no votó y se ausentó cuando había que aprobar la proposición socialista que había de enmendarla. El proyecto de ley salió de su Consejo de Ministros. Lo aprobó él. La proposición para enmendarlo la presentó el Grupo Socialista en el Congreso, no su gobierno, de manera que lo apropiado sería hablar de la ley Sánchez y como mucho de la proposición Job, porque él ni siquiera la ha votado. Y tampoco nos vamos a creer que la ha redactado Pachi López, ¿verdad? El papelón de defender la posición socialista le ha correspondido a la diputada Andrea Fernández, que ha hecho lo que ha podido. Lo que pasa es que esta peculiar forma de agradecer el apoyo del Partido Popular tiene una fácil respuesta. Ella no tenía un papel fácil, ¿eh? Ahora que quizás el momento más crítico de su intervención fue justamente este. Si miro a la bancada popular, les confieso que tengo una sensación agridulce. Agradezco la dedicación y el trabajo tranquilo de las diputadas María Jesús Moro y Marta González. Sin embargo, ha sido decepcionante ver al Partido Popular, que lleva meses tratando de sacar rédito de un tema tan sensible como la violencia sexual. Sí. Hombre, rédito, si de rédito hablamos, qué más obsceno que tratar de sacar rédito de un tema tan sensible como es la violencia sexual, redactando a marchas forzadas un proyecto para que su presentación coincida con las marchas del 8M. Porque esto fue así. Así se gestó el proyecto de ley, que luego se sustanció en una ley publicada en el BOE y que todos conocemos como la ley del solo sí es sí. Se aceleró la redacción y aprobación de ese proyecto precisamente porque había que explotarlo propagandísticamente, coincidiendo con esta fecha tan señalada del Día de la Mujer y las marchas del 8M. Y quién sabe si la premura, desde luego afectó a la calidad del texto, porque el texto salió muy defectuoso. Quién sabe si ha agravado por la premura con el que ha sido elaborado. Y eso sí que es un aprovechamiento obsceno. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez, que no ha podido acudir a esta importante sesión parlamentaria? Bueno, pues como le anunciábamos ayer y como vaticinaba también Juanma Moreno, ha acudido raudo Pedro Sánchez a visitar las marismillas del Parque Natural de Doñana. Si el sentido común y la legislación comunitaria nos está diciendo que no a este proyecto de ley del Partido Popular con Vox, creo que no hay ninguna razón, ninguna excusa para no abandonar esa postura soberbia y, por tanto, volver a la legalidad europea y frenar este atropello. Hoy han coincidido en Huelva Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Ahí también se juega una batalla crucial en las próximas municipales. Entre otras cosas está en juego la Diputación de Huelva, en manos de los socialistas desde 1979. Y a pesar de la espectacularidad de Producciones Moncloa y de las consignas que repite Sánchez en este tipo de viajes, bueno, hay una cierta preocupación entre todos aquellos alcaldes socialistas de localidades donde se han autorizado los regadíos, ahí en el condado de Huelva. Claro, hablamos de municipios donde el 60% vive de la agricultura. Y claro, tienen una visión mucho más matizada de la legislación que está promoviendo el PP de Juanma Moreno y sobre todo de la forma en la que él tiene que resolverlo el gobierno. El otro día escuchábamos en La Brújula al alcalde Rociana del Condado, socialista. Hoy ha sido muy interesante escuchar a otro alcalde socialista, el alcalde de Moguer. Ha hablado más de uno, con Carlos Alsina, con Gustavo Cuéllar. Y la verdad es que ha dado gusto escucharle, porque lo hacía en un tono bastante más constructivo y más apegado a la tierra. Por ejemplo, si es inviable la regularización de esa hectárea en ese espacio, ¿por qué no podemos empezar a hablar de las tres administraciones en una posible reubicación
si entendemos que ese territorio quiere recuperarse para el entorno. Eso nadie se lo plantea. Podría ser, y es una posible solución, ¿no? Puede haber soluciones, pero que lo que hay que buscarlas sentados, dialogando. No porque suene la campana cada vez que hay unas elecciones, empiece esto de nuevo a ser una carrera de fondo. Hoy se podía avanzar, de hecho, en esas posibles soluciones, porque si tan preocupado está Pedro Sánchez por la situación en Doñana, quizás podía haberse reunido con el presidente andaluz, que se lo lleva reclamando hace mucho tiempo, para ver si lo arreglan. Se lo lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, no solo a él, se conformaría incluso con la vicepresidenta Teresa Rivera. Pero no, ha preferido seguir difundiendo Sánchez la especie a golpe de consigna de que la agricultura en Huelva está poniendo en peligro un ecosistema único. Y de lo que se queja el gobierno andaluz es de que el interlocutor con la Comisión Europea es el Gobierno central, y por eso de vez en cuando se escuchan cosas como las que se escucharon hoy en el Parlamento Europeo, en el que efectivamente el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a una pregunta formulada por eurodiputados socialistas, dijo que cuidado, que de aprobarse en los términos anunciados esta propuesta legislativa podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria aplicable, y avisa a la Junta de Andalucía. Alberto Núñez Feijóo le ha pedido a Pedro Sánchez que deje de manosear Doñana con un interés electoral que no ayuda a la conservación del paraje natural y que en cambio sí perjudica a los agricultores de la provincia. Estoy de acuerdo de que Doñana no se toca y por tanto que el gobierno no venga a manosear Doñana para echarle la culpa a los andaluces del problema del agua de España. No tiene sentido, no manosee usted un parque natural, orgullo de toda Andalucía y orgullo de toda España.